Buenas noches, amigos de Cooking Bear, el programa de Buenas museos noches. y ciencia ficción número 1. Fitness y fitness. Y fitness, por supuesto, papá. ¿Cuál es el problema? Hoy día fue el gimnasio, para variar. Ahí está. Maravilloso. Hoy día, no, si el gimnasio es el camino. Estoy haciendo 45 minutos de pesa y 1 hora de bicicleta. 45 minutos de pesa. Maravilloso. Y 1 hora de bicicleta. Impresionante, estoy impresionado. No, estás temblando. No, o sea, temblando. yo hago más máquina que pesa, sí, eso sí. Yo no soy tan bueno para las pesas. Pero hoy día hice hombro, pecho, espalda, por ahí. Brazos toca mañana. ¿Ya? Yo hoy día me tocó correr, ayer entrené 2 horas, mañana entreno otras 2, hoy día hice una cosa muy breve, digamos, media hora y 20 minutos, 3 kilómetros y 3 kilómetros 800 Ya, en la cima. que no es Pero poco. eso, para mantener. Démosle. Espérate, Para que entonces, vean que no somos un simple cuerpo, no solo un simple musculado. cuerpo, ¿viste? No somos puro músculo. A ver, ¿me funciona o funciona? A ver. Tengo dudas acá, espérate. Ya, ahí. La compasión no tiene cabida en el orden natural de nuestro mundo, que opera sobre la base de la necesidad. Schopenhauer podría afirmar eso. La compasión se opone a este orden y por lo tanto es mejor pensar que es de alguna manera sobrenatural. Y eso lo podría afirmar Nietzsche. Maravilloso. Lo dijo John Perry, pero esto está bueno. Lo hicimos al revés, porque eso era como el final. Este es el principio. Lo hiciste, asume. Claro. No, bueno, ya. Tenemos esta semana tenemos al Thomas Bernhard, austriaco, con maestros antiguos, ¿ya? Bernhard es un caballero, miren. No, pues, señor, buen no porte, no se va a poner una hora como esta. Claro. Aunque él quizás diría que vale callampa. Él mismo. Porque es austriaco. Porque austriaco. Sí, lo más probable. Sí. El peso de Austria. No, porque es del Burgenland. Pero me gustan estas fotos donde mostramos así ¿cómo se llama? Como el autor junto a nosotros. Así, es uno más. Y no habla desde los cielos. Desde la ahí. distancia, desde las letras del papel. Pero está con nosotros, Thomas Bernhard. O sea, ya es parte de nosotros, es parte del grupo, ya es parte de Cocaine Bear. Es de los nuestros. Sí, de los nuestros. De los nuestros. Ya, pero a ver, preliminar, ¿le gustó el libro o no le gustó? Cutu. Sí, ¿Yo? rapidito. Yo no lo terminé. Ya. Pero eso no quiere decir que no me haya gustado, de hecho me está gustando, más y más. Sobre todo la parte en la que llegué es como no, es loco intenso. Esa es la palabra, quizás, es loco intenso. Es intenso, Berka. Empático. A mí me gustó porque es una forma distinta a la que tengo acostumbrado de lectura, de narración. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante, pero sí me gustó. Ya, esa es la pregunta, sí me gustó. Sí, o sea, es un poco difícil, así yo hablé harto con Cuto el tema, pero es llamativo, y Cuto me decía, ¿hay alguna trampa? No hay trampa, él es así, son monólogos, así. Yo no te pregunté si había trampa, güey. ¿Por qué te quedas con esa idea, güey? En ningún momento dije esa, güey. Bueno, si queréis darle... Ya me voy a empezar a quedar callado para que sigáis con la ficción, güey. Ya. Dale, perdón. Oye, pero el libro es un solo párrafo. Empieza y no... Sí, eso es verdad. Sí, creo que en una parte para, y después sigue con otro párrafo infinito. O son como son 2 párrafos, no es más que eso. Sí. Es un monólogo o 2, a veces 2, a veces 1. Son 2 monólogos, son monólogos, pero ¿cuántos se llama? Y claro, yo no sabía si en un solo párrafo eran 2 párrafos. Me da la impresión que como eran 2 monólogos, eran 2 párrafos, pero no, ya ni encuentro dónde empieza uno y termina el otro. No, sí. Mira, dentro de todo lo que leí es harto interesante. Sobre todo, mira, la última parte donde yo llegué, donde se hace cagar a los profesores, a un escritor alemán que todavía no me acuerdo el nombre. Stifter y a Heidegger, yo creo que con esas 3 cosas, y a Brueggeim.
A ver, a Bruckner. Al ¿verdad? compositor. Al compositor. No sé, entonces, con esos 4 locos tenemos como para un programa, porque es interesante cómo nos hace cagar y es tan majadero. El buen es tan majadero. Bueno, llegamos de a poco a eso, pero quiero solamente decir que con eso ya es harto tema. Ya, Solamente con eso. O sea, no, el no, loco sí, era no, polémico. Por parte baja era polémico. Así ya. está bien. No, sí, no nos va a faltar, Odia, sí, no nos va a faltar. odia Esto. mucho. El protagonista odia mucho, en realidad. Y eso lo hace interesante, atractivo. Tiene un discurso articulado. No es un simple odiador, ¿cachai? Sino que tiene un discurso articulado, culturoso, respecto de sus odios, de sus repulsas, sus temores, sus olvidos. Es muy interesante. A mí me gustó, ustedes lo saben, porque se los comenté en la semana, de hecho, la semana anterior igual, porque hace tiempo que estábamos tratando de hablar de este libro, Nos costó de que llegar. a mí me convoca, que me evoca. O sea, ustedes saben que esta es mi foto de A ver, entrada, o a ver, veamos, sea, espérate. la foto que tengo en Zoom. Y es porque, me, digamos, a mí me encanta Europa, me gusta la vieja Europa, y esto lo que hay acá que tiene vinculación con lo que vamos a hablar, porque el libro trata de un señor que va al Kunsthistorisches Museum a ver una pintura en particular, que es un Tintoretto, el hombre de la barba blanca. Lo que está, mi fotografía es o sea, la Florencia. fotografía de perfil es de Venecia. Lo que hay al fondo es el campo de San Rocco, porque han de saber ustedes que las plazas en Venecia se llaman campos. Y el edificio que estoy mirando, porque andaba buscando la puerta, porque una de las cosas que tiene Google Maps es que te dice dónde está el edificio, pero no te dice dónde está la puerta. Y son edificios enormes, entonces andaba buscando la puerta del edificio. El tema es que ahí andaba buscando la puerta de la escuela de San Rocco que está al frente del campo de San Rocco. Y en esa escuela de San Rocco está la mayor exposición de tintoretos del mundo, son 2 niveles de un edificio enorme, todo pintado, todo el cielo pintado con tintoretos. A pesar de que la pintura individual más grande de Tintoretto es un lienzo que está en el Palacio Ducal en la misma ciudad de Venecia. Entonces, ya a mí digamos, me convoca, porque además tengo la dicha La de dicha. haber estado El regocijo. sí, porque casi todo el libro transcurre en 2 lugares, en el Hotel Ambassador y en el Kunsthistorisches Museum que tenemos en la vista. Lo que está al ¿Viste? frente es la Marian Theresienplatz, que es la plaza central, que hay una plaza ahí que divide o que confronta o que, digamos, está entre el Naturliches Museum, que es el Museo Natural de Viena, y este edificio. Y tengo el placer de haberlo conocido. Maravilloso. Yo estaba en el Kunst, he estado, digamos, en la sala y he visto la pintura en cuestión como muchas otras, pero yo la verdad es que iba por otras cosas, no iba por el Tintoretto. A mí Tintoretto no me gusta mucho. Ya. Y Oye, además No, pero al loco tampoco. Así, tampoco le gusta. tampoco le gusta el Tintoretto, Ya. pero él lo mira por otras razones, pero está bien, sí. Oye, pero esperemos un poco, déjame presentar a Thomas Berhan primero, un poquito para atrás, Maravilloso. ya, y ahí Dale. avanzamos con el libro y todo, po. Grande tío Berjan, El tío tío Berjan. Berhan, pues, bueno, a ver, déjame ver. Sí, Ya cuando nació, no se sabe, en 1931, ya, era hijo legítimo era como una lavandera y un carpintero, ya, excelente, como tuvo, Jesús. tuvo siempre, como Jesús, ¿viste? Pero el carpintero no lo Claro. reconoció, a diferencia de José, ya, tuvo Ya, muchos ya. problemas y murió el 89, ya, murió como a los 57 años. Yo pensé que había muerto de cáncer, pero no, murió como de insuficiencia cardíaca y Se le dejó, acabó, se le acabó el corazón. se le acabó la pila, ¿cachai? Sí, pobrecito. Una obra de Pobrecito. 19 novelas, 17 obras teatrales y libros. Escribió como 60 libros, ¿cachai? Mm. Entonces No, el no, loco pulento. no, entonces, a ver, y estuvo metido en los sanatorios. Ah, espérate. Se escucha como un Ah, ¿verdad? ruido, También. sí. Es que aquí hay gente de visita. Humanos. Hay humanos, sí. Hay Ya, humanos. ya, ¿Cómo mira, los odio los humanos? viste, gente que no lee libros. Ya, No, pero ven nuestro programa. para ellos. Ven nuestro programa, así que no hay problema. Claro, y déjame leer esta parte de abajo, porque cuando estaba enfermo él decía, quería vivir y todo lo demás no significaba nada. Vivir y vivir mi vida como quisiera, tanto tiempo como quisiera, entre dos caminos Tiene que ser.
entre dos caminos posibles, me había decidido esa noche en el instante decisivo por el camino de la vida. Si hubiera cedido un solo instante en esa voluntad mía, no hubiera vivido ni una hora. De mí dependía seguir respirando o no. El camino de la muerte hubiera sido fácil. El camino de la vida tiene igualmente la ventaja de la libre determinación. No lo perdí todo, seguí teniéndolo todo. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que contextualizar de Berghan inmediatamente, porque lo vemos como un hueón muy negativo, muy oscuro. Yo leí otros libros de él y sigue siendo exactamente el mismo hueón. Son los mismos tonos, los mismos personajes, son como, es como él y testigos de él. Él está como metido en distintos disfraces, a veces es profesor, ahora es crítico de arte, pero siempre es un hombre mayor, un hombre maduro, cegado por el destino, con una visión muy pesimista de la vida, pero al mismo tiempo, por eso yo rescataba tanto este párrafo, es alguien que se esfuerza en vivir. Y de hecho, Barjan no se suicidó. Dentro del libro hay incluso una cierta apología del suicidio, pero Ese, no. me acordé de Chorán. Y claro, y ahí yo también estoy pensando lo mismo, estoy pensando en Chorán, porque Chorán vivió como hasta los 90 años, siempre predicando el valor de la muerte, el sinsentido de la vida, pero Chorán siguió viviendo. Sí, Entonces, po. de repente, todas estas formas literarias tan duras, tan crueles, son, ¿cuánto se llama? Son de alguna manera, son como herramientas. Su forma es que el autor, en este caso Berger, se mantiene con vida, Claro. ¿ya? Porque es alguien que tuvo una infancia muy dura, una infancia muy pobre, ¿cuánto se llama? Tuvo la enfermedad, y sin embargo, la escritura era lo que le da la fuerza para continuar. ¿Ya? Y por ejemplo, lo que me gusta, por ejemplo, de Berhan, la figura de Berhan, era un poco su negatividad, así como cuánto se llama, él le gustaba escribir libros, le gustaba publicarlos, pero por ejemplo no le interesaban los premios. Entonces mira, por ejemplo, todos esos libros son puros libros autobiográficos de él. El origen, el sótano, el frío, un niño, el aliento. Entonces, él se larga todo el rato y no lo paran. Pero por Son ejemplo, caros los libros, ¿ah? sí, pues son anagramas Eh, de los de lujo. de los de lujo, el panorama. Maravilloso. Y, Sí, man. y yo les mandé la carta en la semana, ¿se acuerdan? O hace 2 semanas, no sé, Oh, no, qué buena esa cuestión, qué buena, man, muy buena. no hemos Es muy demorado, buena. no hemos demorado en llegar a este programa por problemas técnicos. Sí, no, pero qué linda esa carta, esa es la carta que ¿Viste? todos quieren enviar. Estimado doctor, Dale Léela, nomás, po, léela, léela léela. nomás, léela nomás. El gusto. estimado doctor Temnisca, desde hace más de 10 años no acepto premios ni títulos y como es natural, tampoco aceptaré su ridículo título de catedrático. La Asamblea de Escritores de Graz es una reunión de imbéciles sin talento. Saludos cordiales. Estimado Thomas Tomás Berger. Berja. Está bien. Claro, calle, entonces no. Ah, ya. Claro, porque es distinto cuando alguien está enojado con el mundo y fracasa, como cuando alguien está enojado con el mundo, triunfa y al mismo tiempo es consecuente con su enojo y lo sigue mandándolo a toda la chucha. Oye, No, a mí me hace pensar, me hace pensar como en la parte, en la simetría, porque tú, yo no sé si Fernando Pessoa está enojado con el mundo, pero él nunca tuvo ningún reconocimiento. no, Entonces, pues a Pessoa le fue como el ajo, pues, no, nunca nadie cachó a claro, Pessoa, pues. y era el mejor quizás. Y, qué pasa ahí? Él no le reclamaba a nadie, yo no sé mucho de la vida de Pessoa, así, pero yo, por lo menos en su lectura, en su literatura, en lo que él escribe, no se nota esa amargura, se nota otro tipo de desasosiego por el libro, el desasosiego. Pero, ay, sí, hay unos escritos en los que él dice que va a ser premiado, que el futuro le va a dar como la razón. Pero claro, fue como que escrito de juventud de Fernando Pessoa y después ya dejó de escribirlo porque realmente nunca recibió ni una buena. Qué Pero duro yo decirlo estoy así. viendo las imágenes Es contrarias, o que, sea, es que imagínate, empezó hay como toda una celebración de la vida y ¿cuánto se llama? Pero Pessoa estaba sumido en un profundo alcoholismo y eso lo mira tú, mató, ¿a qué edad? ¿A los 44, 45? sí, no, sí, era cabrito, era cabrito. Claro, entonces no, o sea, yo creo, eso inmediatamente me di cuenta de que este libro y la figura de Berhan nos sirve como para situarnos en la posición de los escritores, de cómo puede un escritor Mm. unir su vida y su obra, y los derroteos que esto implica. Entonces, claro, por ejemplo, sacamos Chorán, sacamos Pessoa. Entonces, claro, Pessoa vivió un poco en la oscuridad de la literatura, escribió todo lo que pudo,
y sin embargo, el no verse reconocido quizá, y también ser desamado, porque igual como que empezó a no lidiar muy bien con las chicas, eso Mm. minó su fuerza. Entonces, claro, y vemos a Berhan es un tipo, es inteligente, pero encima es como guapo, ¿cachai? Entonces No no, sé, no sé, no. no sé tanto. A ver, Pero que tú, está ¿qué bien, dice yo? no sé. Pero Eres- igual, si No, se ve bien, se viste el bien, loco es elegante, po. europeo, pues, weón, A tiene ver, el a estereotipo ver, europeo, ya. Y no, ya, si está bien, ese es un ya, tipo elegante. ya, no sabía. no, está bien, Mira sí, la yo creo que le falta un bufanda, poco de bíceps, sí, le faltan bíceps. No sé. el reloj. Pero está bien. Ya, Oye, entonces, sí, sí, no, pero aparte es claro, un loco que le va bien, que tiene, pero es importante que sea como, no sé si vais para allá tú, pero lo que me llama la atención es eso, que el loco le va bien, bueno, talentoso, toda la cuestión que queráis, pero sea el gusto de mandar la cresta a todo el mundo. O sea, sí, po. y esa la hacen poco, ¿ah? Yo le he visto pocas veces así, alguien que le vaya bien y que tenga el placer de mandar a la cresta a todo el mundo, creo que Sartre la hizo una vez, O sea, ¿cachai? Sartre rechazó un Nobel, Sí, ¿ya? Y después, sí. ¿quién más rechazó el Nobel? Hay otro autor que Bob se Dylan, dio ese lujo. No, ese pero lo aceptó, Se lo aceptó. ahora aceptó allá, no aceptó con humildad. Ya me claro. parece. Pero, ¿cuánto sea? Pero no, es escaso ese nivel de, ¿cuánto se llama? De coherencia. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, lo que igual, haciendo un poco la investigación para hoy día, me encontré que había una polémica, pues que, ¿cuánto se llama? Que Canetti, que era un poco contemporáneo de Ah, Thomas Canetti, Berja, weón. tenía Canetti. muchas malas verjas. Sí, y se mandaban cartas y se odiaban, así, y Canetti, Era el amigo en el fondo. y no sé si eran amigos. Es Pero una- que a eso voy, pues, si se mandaban cartas y se las respondían en personal. no, no, pero, No Hay una cosa, necesitaba, eso se llama correspondencia. o sea, Canetti consideraba a Bergman un autor peligroso. Decía Ah, que, bien, con decía que justa razón, ¿eh? no podíamos caer en su nihilismo. Hasta que si nosotros nos hundíamos en la corriente Bergman, ¿cuánto se llama? No íbamos a llegar a buen puerto. Y yo estoy de ¿Ya? acuerdo con Canetti, porque he leído Canetti y Canetti es luminoso. Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo que no va a llegar a buen puerto. Lo que pasa es que, Es que es interesante porque Canetti nunca se metía en ninguna pelea y se metió a pelear mm, contra Bergman. sí, Entonces, y no sé si Bergman lo pescó tanto, pero Canetti activamente lo atacó. qué buena, ¿Ya? Entonces, está lo bien. que pasa, mira, yo no conozco más obras de Bergman, pero esta obra en particular, por lo menos la única que he leído, es muy negativa, digamos, más allá del humor intrínseco que hay, Pero es de un tipo que chistoso. encuentra todo malo y que en realidad tiene una vida sin sentido, porque el tipo no tiene una vida con sentido. Desde que murió su esposa, yo creo que Claro, no está el viviendo Reger, gratis, claro. está viviendo gratis. Efectivamente, si uno se posiciona desde el lado de Reger, claro que la vida es terrible, po, y la verdad es que es para deprimirse, pero yo digamos que tengo una posición distinta. A mí me hace reír, o sea, yo me reí muchísimo durante la lectura. ¿Cachai? Es que Además, es chistoso, o sea, es entretenida, es ameno, como digo, es intenso en sus opiniones, cuando el protagonista, el Reyer, se llama, ¿no? sí, además hay miserias muy, Dice por decirlo cosas, así, miserias muy delicadas. Uno está acostumbrado como latinoamericano a que las miserias sean gruesas, sean grandes, bueno, el hambre, bueno, la miseria que uno ve en las calles, los balaceras, el tráfico de drogas, todas esas cosas. Pero hay otras miserias que son más civilizadas y las miserias que habla Reagan, digamos, de sus bieneses solapados, tontos, aburridos, de los grandes artistas, de los grandes filósofos, que realmente no se salva nadie de los mencionados por Rey, creo que no hay ninguno que tenga una buena, del cual no tenga ninguna buena opinión, de hecho no tiene buena opinión de nada. no hay locos con los Eh, que no se mete nomás. Por ejemplo, menciona a Bach y no se mete con Bach, menciona a Schopenhauer, no se mete con Schopenhauer. no, ¿Cachai? creo que Lo Schopenhauer se menciona, salva un poco. lo menciona a la pasada y dice que, claro, pero después hace cagar, qué sé yo, a los otros, A ¿cachai? A todo el resto. Heidegger, Ni cae siquiera el mismo Heidegger. Tintoretto, ni siquiera el No, mismo ya, no, Tintoretto habla ni bien, y eso Mozart, que ni está todo Mozart. el día, Durero, está todo el día. Weón. Durero, ¿Mm? weón. A Durero lo hace, pero Sí, lo no se hace habla mal bolsa, de lo todo. hace bolsa. Entonces, No, está bien. obviamente, bueno, dependiendo del carácter de cada cual, pero por lo menos mi temperamento a mí me hace reír. Además, como yo conozco Viena, yo sé que no es una ciudad tan miserable como la pinta él, que hasta el Prater lo encuentro horrible y todo lo encuentro vulgar y tonto.
Pero que tú tenés que entender que la tú, ciudad, que la ciudad de Viena nosotros es una ciudad somos. maravillosa. Sí, ¿Ah? bueno, quizás hay que entender el contexto histórico, ¿no? O sea, el momento en que lo escribe, no sé si habrá sido tan distinto, no creo, lo dudo. Y la otra cuestión es que él nació ahí, pues. ¿Es O una qué? sea, él nació ahí, él iba a encontrarse Claro, allá obviamente su weá, decía, uno, y uno que no cacha esas cosas, se maravilla, y con justa razón también, insisto con la palabra justa razón. Pero él nació ahí, para él en la misma sí, esquina en la que lo pateó su amigo cuando era sí, pendejo, claro, cuando lo dejó su papá, evoca ¿cachai? sentimientos negativos, digamos. Ahí conoció a su señora, después por un accidente caminando sobre la nieve o el hielo, digamos, Mm, camino al Kunst, también se mató a la señora, entonces en el fondo tiene una especie de odio contra la ciudad, pero no se mueve mm, de ahí. Conoce claro, el no, mundo, ha Ya, viajado, pero no se mueve de Viena. ya. claro. Es que hay que considerar que, bueno, estamos hablando de una obra que está situada, está ambientada como en los años 80. Sí, Sí, como los 80, Y, sí. Viena es actualmente y ha sido creo que de los últimos 10 años la ciudad en ranking, digamos, internacional es la mejor ciudad para vivir, porque es un lugar muy Oye, grato para vivir. oye, ¿te cachai que esta weá fue el producto de este libro? Los buenos dijeron, conche, tu madre, este weón nos hizo cagar, weón. Hagamos de Viena una mejor ciudad, weón. Proyecto 2010. Proyecto 2010, la mejor ciudad del mundo. Viena. Y empezó, weón, y ha ganado. Puta, gracias, Berja, weón. viste, Sería gracias. A bueno, ver, sería lindo, weón. es como la historia que te conté de Pushkin. Pushkin Ah, creó el imperio ¿verdad? ruso, Como, creó el imperio sí, ruso. Ya, pero creó el eso. Imperio Ruso, ya, Sí. sí. Ya. Oye, no, pero yo quería como empezar un poco, yo creo que un poco como la antítesis. Así como tengo como dos antítesis para este libro. Y la primera era como esta de Flaubert. Porque Flaubert lo que propone es al revés. Dice, la única manera de soportar la existencia es la aturdirse en la literatura como en una orgía perpetua. ¿Ya? Y en el fondo esa es como la tesis normal que uno maneja, así que el mundo es horrible, pero el arte es lo que nos salva. Nos salva la Mm, pintura, nos salva la música, nos salva los libros. Y este ajá. libro, Maestro Antiguo, ¿cuánto se llama? Ataca eso. Dice, no, los artistas son todos unos farsantes, son todos unos estúpidos, y la gente los ensalza de puros estúpidos que son, y cuánto se llama, y no hay modo de soportar la existencia, la existencia es insoportable, y lo mejor que podemos hacer como método, esa parte me encantó, es caricaturizarla. ¿Te acuerdas? Sí, Sí, es que sí, lo que, suena. o sea, yo creo que ahí sí, es verdad, pero aquí hay como un juego, como una contradicción, no sé si están de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero para mí como hay como una contradicción, porque en el fondo no es que no veo en el libro que Bergkamp, o a través de su personaje, nos quiere decir que el arte nos salva. Lo que yo creo que él quiere decir es que él se fija que en No, 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 pues, toda. esto lo dice Flaubert, pero Sí, sí, Berhan dice totalmente lo contrario, dice que no, por eso te digo, nada nos va a salvar. pero escucha. Sí, yo no creo que Bernhard, a través de sus escritores, de sus personajes, nos diga que el arte nos salva. Eso es lo que te está diciendo. No lo creo, no lo veo tan así como lo que dice literalmente el libro. Porque en el fondo, los personajes están admirando el arte, conocen de arte, saben de arte, viven en el arte, de hecho. Viven gracias al arte también. Por ejemplo, el protagonista o el narrador que habla es un crítico de música. Entonces, él vive gracias al arte. O sea, pero lo que veo yo es que hay otra cuestión, como veo yo como un subtexto ahí de la imperfección, ¿cachai? De que dejemos de vivir en ideales, en ideal, en utopía. Todas las cosas son imperfectas, ¿cachai? Entonces, por ahí parte, de hecho, yo creo que ese es como el mensaje que yo entendía. Y ese también te puede llevar a un desaliento, por si acaso, entender que nada es perfecto. Muchas veces te puede llegar a perder la fe, digamos así. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando uno se da cuenta que las cosas son todas imperfectas, que en realidad ese es el tema, él anda buscando las imperfecciones de todo, encuentra las Mm, imperfecciones de Kant, encuentra las imperfecciones de Hegel, de Tintoretto, de todo el mundo, pero mm, uno puede optar, digamos, por temperamento en deprimirse con respecto a eso, sentirse satisfecho, y lo mm. otro es burlarse o ridiculizarlo. Y Sí, efectivamente, en lo que él propone, dice que Kant es un ridículo y todos son ridículos. En realidad, si uno se pone a leer, digamos, la obra de Kant seriamente, pero concentradamente, ¿te acuerdas que él recalca eso? Así como que con mucha concentración, realmente dedicado, todo es ridículo. Entonces,
O sea, El yo creo que el los tres fondo aquí es una gran hemos pensado risotada. esa cuestión. O sea, yo creo que los tres en nuestros momentos más cínicos de la vida hemos pensado que todo es ridículo, que Toda no una queda ni broma. nada, toda una broma, la Todo, broma infinita, o sea, es un todo, tema recurrente. Po, claro. ¿cachai? De hecho, es un recurrente inclusive puta, ¿sabes qué? Yo necesito que me corrijan si se acuerdan del Lobo Estepario al final del Lobo Estepario, cuando está el loco llegando y tiene como una alucinación y empieza a ver a todos los grandes, así a Beethoven, Bach, Mozart, todos los jóvenes, Sí. y están todos felices y riéndose, y al final ve a Dios, o a lo que él se figura que es Dios, y también estaba cagado en la risa. En el fondo, me acuerdo siempre cuando hablo de la broma infinita, me acuerdo también de Germán Gese con el Lobo Estepario. Y a mí me queda muy marcado en el Lobo Estepario el final, más allá de todos los dramas hueones que tuvo el protagonista hasta llegar al final. El final me sorprende porque es como una revelación, una iluminación y una epifanía, ¿cierto? En el final del Hombre que fue jueves, Dios igual al final como que ríe, ¿te Sí, acuerdas? Así también como río. que les dice, pueden ustedes beber del agua que yo bebo, pero así como de forma Sí, un poco socarrona, así como... sí. Otra de las conexiones que tiene la fotografía que tengo yo con este lugar es que esa escultura que está ahí, en el centro, es de Antonio Cánova. Y sucede que en la iglesia que está al fondo, que es la Basílica de Santa María de Frari, sobre el campo San Rocco, ahí está la tumba de Cánova. Solamente quería hacer Ah, no, está esa bien, mención. Y en bacán. esta foto se ve la escalera central del Kunz. Arriba, en los frisos, no se ve muy Oye, bien, pero si uno se acerca, Sí, no, no encuentro hay una obra de foto Gustav mejor. Klimt. no, pero Hay, se ve bonita la foto porque para el lado, creo que para el lado izquierdo hay una persona que está saliendo, ¿cierto? De un pasillo, y para el otro lado, para el lado derecho de la foto central, hay una pintura de fondo, ¿cierto? sí se Es alcanza a ver una pintura. es una pintura grande, pero si tú la ves de lejito así, parece que estuvieran unos hueones carreteando, así como que la pintura. Es un Bruegel parece. Sí, no se ve Mm, bonita, se ve buena. mm, Me parece que sí puede ser, puede ser. Los comedores de Bruegel parece que... No, No, parece que pero, es la boda. Me parece que es la cena de las bodas. ¿Viste el o sea, ojo que hay? igual es interesante. Este es el Es la museo, cena de bodas. el museo de la novela, ¿cierto? Sí, Este es el es que museo de la novela. este Bruegel tiene, o sea, perdón, este museo tiene la mejor colección de Bruegel que hay. Tiene Ya, una sala es que completa donde están los cazadores de mira, invierno, la Torre yo miro esta Babel. foto, y me maravillo, yo nunca he ido a Europa, no he viajado, yo soy una persona súper humilde y Modesta, modesta. modesto, Austera. austero, sí, sí. Austera. Y veo esta foto y te loco, weón, aquí se gastaron todas las lucas para hacer este museo maravilloso, hermoso. O sea, yo entro a esta cuestión y me maravillo y se me cae el hocico al tiro y hay que pasar una mopa, hay que pasar una mopa porque me estoy vagueando, de verdad. O sea, así es lindo la cuestión. Es interesante ver que los personajes no encuentran, no hablan de esto, ¿cachai? Hablan de las imperfecciones de todo esto, ¿cachai? Sí, sí, eso es lo chistoso. También Eso es tiene un lo... efecto cómico que se pierde si uno Sí. no conoce el lugar. El lugar es maravilloso, es uno de los mejores museos que yo conozco bastantes museos y este es uno de los más lindos. Y además tiene un tamaño adecuado, no es una cosa gigante como el Prado o el Louvre, sino que es una Mm. cosa que uno puede asumir en un día tranquilamente, el lugar es grato. La verdad es que como criticarlo es tan difícil y que este gallo, y además la ciudad misma ¿Qué de lo hace? Viena es tan grata y que lo vengan a criticar con tanta crueldad. Pero te digo una Eh, cosa, Joel, el loco lo critica y ¿sabes qué? Igual le creo. ¿Cachai? Igual lo empecé a encontrar imperfecto todo Sí, lo que sí, te estoy diciendo. uno se Es, empieza a hundir en Bernhard. Ese es como medio sí, problemático eso, porque como que el nihilismo se empieza a pegar. Como que uno, sí, pues está bien escrito el libro. que, Weón. es que cuánto se llama, es súper interesante porque son tres personajes. El Asbacher, que es como el periodista, el Reyer, que es el protagonista, y hay un guardia, el Irfinger, ¿se acuerdan del guardia? El que es como Ah, el guardia del sí, museo. sí, sí. Y hay un momento en que el Irfinger empieza a hablar y Asbacher dice, esto, todo lo que él habla, lo habla a través de Reyer. Todo lo que le ha dicho Sí, Reyer a través de los años, él lo repite. sí, el Entonces, guardia no tiene entonces nada de auténtico. Sí, es muy interesante eso. pero ese efecto que le pasa a Liz Beecher, como que nos pasa a nosotros también. A medida que nos vamos Claro. metiendo en el libro, nos vamos poniendo reggae para nuestras O sea, cosas. te hace Entonces, ver, te hace ver todo ese mundo a través de sus ojos. Es lindo cómo él te va metiendo en ese mundo, porque yo te acordé, te dije a ti, Joel, también creo que empieza como una bola de nieve.
el libro, así como empieza como medio lento, como dando vueltas, pero de repente empieza a darse, y tú Lo que estás pasa, metido después en esa bola de nieve. sí, lo que pasa es que esa postura ante la vida no es tonta, es muy No, inteligente para porque nada. es aguda, pero sí es un abuso del sentido crítico, porque el sentido crítico disparado a todo, o sea, en contra de todo, la verdad es que te produce también una desorientación. Yo creo que, digamos, él necesita el Times, escribir en el Times y estar ahí todos los días, o día por medio, quiero decir, porque si, digamos, si no tiene por lo menos una brújula, digamos, cronológica de hacer o no hacer cosas en determinados días, también sería complicado tener una vida así, porque este tipo está pensando, y eso también está por ahí escrito, está todo el día pensando Es que y criticando cosas. sí, no, es que esa parte es muy buena, esa Sí, la recorté porque en el fondo él dice que tiene dos lugares para pensar, que el museo y un hotel, el El ambasador. ambasador, sí. Claro, ahí la traje, pero dice que piensa mejor en el museo. Dice, el Banco de la Sala Bordones se ha convertido al fin y al cabo más o menos francamente en requisito para que yo pueda pensar. Dice, pienso en el Banco de la Sala Bordones con una intensidad mucho mayor que en el ambasador. Y abajo Mm. dice, pero en el Banco de la Sala Bordones pienso como tengo que pensar. Esa cuestión es súper buena porque esa se la tiene que haber sacado de Kafka. ¿Cachai? Mira, Hay una frase de Kafka que él dice, no, no pienso como tengo que pensar. Entonces, ¿cuánto se llama? qué lindo. Ya, aquí él dice, le da la respuesta, pero Ya, si te yo, hubiera sentado en el banco de la sala claro, Bordones, claro. Y ahí me acuerdo de otra cosa, que es lo que decía, que está más adelante, o sea, no eso, pero otra cosa que decía John Berger, que él cuando hablaba de la Simone Weil, él decía que él había conocido el escritorio de la Simone Weil que ella tenía en su casa paterna, que era un escritorio grande, así, donde ella se sentaba a escribir sus primeros trabajos, y después la Simone Weil se fue a viajar por el mundo. Pero Berger dice, yo creo que cada vez que ella se sentaba a escribir en cualquier parte del mundo, ella volvía mentalmente a este escritorio. Y ahí podía empezar a trabajar. Entonces, y después, como que abre un paréntesis, Berger dice, no me pregunten cómo sé esto, pero lo sé. no, interesante. Sí, es que, sí, Y y tiene razón. le creo a él. Claro, y tiene razón, si uno no piensa igual en todos los lugares, no piensa igual con toda la claridad. O sea, por ejemplo, esta es como una oficina y uno trabaja mejor que si estuviera trabajando, no sé, en el comedor, en la cocina, en el dormitorio. E incluso yo, como es teletrabajo lo que yo hago, si yo me pongo como ropa de trabajo, yo trabajo mejor que si estuviera, ponte, con pijama trabajando. O sea, hay toda una serie de factores El que nos hábito hace el dice monje. El el hábito hábito hace el hace el monje. monje. Entonces, claro, Está bien. este juego que hace Reyer de ir día por medio a la sala Bordone a mirar el Tintoretto, que no hemos mostrado, acá está. acá está. Sí, Ese. ese es, Mira, po, qué ¿viste? No. bello, Luis, qué gran cuadro, man. En el fondo ¿De está qué porte es Joel recontra. este cuadro? Es como A ver, 3 por hay miles 2. de cuadros, pero por lo que me acuerdo debe ser algo así como de 1,10 por 80, una cosa así. No es gigante, No, no pero es es tan grande. grande. Ya. No es, ¿Y es grande, ha pero sido no es gigante. oscuro? ¿Ha sido oscuro? Sí, pero los negros en una pintura de buena calidad no son simples, son complejos, porque tienen profundidades. Porque el Ya. negro no se hace tomando la pintura negra y pegándola, sino que se hace de la mezcla de diferentes colores. Y entonces Ya, hay profundidad, esa cuestión viene de Rembrandt. ya, pero Y una claro, consulta con respecto a tiene esta pintura. profundidad, tiene variaciones y Esta todo. foto no es tan fiel entonces. Es que nunca lo es porque no tiene el aura, po, Ya. a lo Walter Benjamin. Nunca Sí, una sí, no, no, sí, reproducción va a sí, no, ser. sí, 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 pero a lo Es que lo voy que es hay, que, es lo que ponte tú, hay. yo noto muy pocas partes de la ropa, así como la parte en medio, ¿cachai? Que se ve como una manchita blanca, pero Cada la hay piel de más detalle, visor y todo. Sí. ya. Pero es oscura, es como una cabeza y unas manos flotando, ¿no? Y En el fondo. sí, hay mucho tenebrismo ahí en Tintoretto. Una de las razones por las cuales no me gusta, porque no me gusta cómo lo desarrolla, por lo menos en estos retratos. Hay otras pinturas que son de él mucho más luminosas y todo, pero me parece que han envejecido mal, porque la luz de él como que se ha puesto gris, café, ¿cachai? No me Ya. gusta, no me gusta. Debe ser una cosa de las pinturas que usaba, porque todo siempre es como café de él. Siempre, o sea, si tú me preguntás, digamos, siempre lo recuerdo como de esos colores. En Ya. cambio, Tiziano y otra gente de la escuela veneciana tenía otras tinturas, otras técnicas, por eso siguen brillando mucho los tizianos, Bueno, ¿cachai? entonces, para hacer un resumen del cuadro, el cuadro en el que
como que va dando vueltas toda la novela o en la que empieza, de Tintoretto, se llama El hombre de la barba blanca, algo así. Sí. Sí. Y es un cuadro que es oscuro, completo, con un fondo negro, un hombre anciano vestido de negro, se le ve una mano que tiene un anillo, la mano izquierda, y el anciano está mirando hacia el pintor, hacia el narrador o hacia Ese al Reger. pintor, claro, hacia Tintoretto, en el fondo. Yo no sé mucho de El, esta pintura, pero bueno, sé que y Jacopo la cara, Tintoretto y y la cara del viejito es una cara, no sé cómo decirle, random. pero es random, pero no está alegre, claramente no está alegre, está mirándolo así como, contemplándolo así como, ya, pues termina a pintarme, una cosa así. Se nota que es un tipo Eh, ocupado, es un tipo claro, ocupado. Y si es veneciano, muy probablemente sea un comerciante. claro. Entonces, ese es el cuadro, que mira el protagonista todo el tiempo. Es que yo lo que creo es que de repente cuando uno necesita pensar, te sirve mirar a alguien, porque como que un poco no es como un acto mágico, pero como que cuando miras a alguien como que hay algo que se hace contacto, así como que no sé si usar la energía mental de la otra persona, pero ayuda. Entonces, como yo vi este cuadro, porque, o sea, yo leí el libro y después busqué el cuadro, no sabía cuál era, y lo miré y dije, no, se entiende el tiro, porque al mirar a este, no sé, pues, a este comerciante veneciano, el otro le devuelve la mirada. Y ahí hay Sí, como un juego de contacto que ayuda a Reiger a pensar mejor, que es lo que decía antes. Sí, ¿Dónde además piensan que los... la luz está tan concentrada en el rostro que lo demás claro. se va, si tú te concentras en el rostro, lo demás se va difuminando, se va perdiendo. Mm. Eso es lo que me gusta, digamos, No, ahora que lo no, observo. claro, no, o sea, porque en el ambasador él escribía, él se sentaba en un banco debe ser bonito, su sillón, y ahí tomaba su café, su whisky, pero ahí ella escribía, pero toda la parte previa de la reflexión lo hacía ahí, con el Tintoretto. Pero yo lo vi y dije, no, si yo también podría pensar acá, así como que no, me funcionaría. Copión, copión. Copión. ¿Qué, Pero no, qué, ahí la genialidad de Bergman, po, que a él se le ocurre la idea de un tipo que se sienta ahí a pensar. Y a lo mejor hay que explicar un poco que más encima Reger le soborna al Irfirger, al guardia, para que nadie le use la sala. Entonces, de repente, es que es él, muy bonita esa historia. él se Sí, sienta ahí y el güey de repente hace una señal Irfirger y ya, se echa todo de la sala para que Reger piense sí. tranquilo. Era el Y más dueño. encima era como un soborno chico, así como que le pasaba 20 lucas y ya con eso ya la sala por don era entera de él. ¿Qué extraño era eso? Era como que eran amigos ya, pues. Eran como amigos, lo conocí hace 30 años. Y lleva Ah, 30 años ¿Cachai? yendo, entonces ya Sí, tenía pues. ciertos derechos adquiridos. O sea, si tú vas día por medio durante 30 años, te podrás imaginar, digamos, Sí. que O sea, era ha ido 15 prácticamente años de su vida. parte del ah, mobiliario. Entonces, pero, Siempre se sentaba en el ahí mismo también banco. cuenta eso, o sea, se preocupa el loco de narrarte que había como una complicidad ahí entre ellos dos. ¿Cachai? Más eh, bien era como una dependencia de parte del guardia, con sí, él, porque lo admira mucho a este crítico. es interesante la historia del Ir Sigler, así se llama. Es porque era como un campesino pobre que llega ahí Mm. a Viena y que nunca conoce Viena, se dedica a puro trabajar y ahorrar su sueldo. Sí, Y su primera opción era ser policía. Y como sí, no, y tenía como, no sé, pues una cojera, había algo que estaba mal físicamente, pero con un cuñado, no sé, se consigue la pega de guardia. Y ahí se sí, sí. queda 40 años, así, y camina 40 kilómetros diarios La en el- verdad, po, ¿verdad? sí, se lo camina todo, ¿Verdad? pues, está en súper buen Se lo estado camina físico. todo, ¿verdad? Claro, pues. Entonces ahí como que empiezan a desarrollar teorías, y una que me llamó la atención, porque cuánto se llama, cuánto se llama de los artistas, porque ¿qué artista es este, Joel? Es un Bueno, mural random, la verdad es que no podría reconocerlo. Debe ser un artista austriaco, porque si eso está en el Pues, museo, sí. porque es muy no, mediocre, tiene que ser. pues, Sí, la verdad es que no es muy impresionante, Eso, no, no es pues, algo que igual así me me... gusta que no, diga las cosas, no, pues, contundente. ¿cómo se llama? ¿Clint? El de Calazo, ¿te acordáis, Kutu? El que el Ah, pintor, tiene que ver la rosa Tiepolo, el Tiepolo, este es Tiepolo. Tiepolo. Puede ser Entonces, tiempo, sí. ¿cuánto se llama? Una de las teorías que hay en el libro es que a los pintores no les gusta lo que pintan.
están obligados a hacer arte religioso, arte mítico, la Anunciación una vez más, la Última Oye, Cena pero una vez más, lo porque menciona eso en el libro, ¿cierto? En el libro hablan de eso, ¿cierto? sí, pues sí, estoy hablando. Entonces, Sí, sí, qué entonces, interesante esa weá. entonces estas weas las pintan porque les pagan, dicen, Mm, solo porque llegan las sí, lucas pintan estas sí, weas. por eso el arte es mediocre, decía. No, qué linda esa cuestión, Y sí, sí, sí. entonces, en La Rosa Típolo de Roberto Calazo, porque este libro te empuja como otros libros, sí, me gustó mucho. El Rosa Típolo de Calazo cuenta la historia de Típolo, po, que era un pintor que era como el que no era el más bueno, pero el que ganaba más lucas, porque pintaba muy rápido, iba a pintar los palacios de los ricos, iba a Portugal, iba a Inglaterra, a donde fuera, él llegaba, pintaba así y cobraba. Mm, mm. Entonces Típolo hacía mucho motivo religioso y mucho motivo así de la Grecia clásica, de los mitos y todo, pero cuando se murió encontraron sus cuadernos, su boceto y todo, y claro, él siempre pintaba motivos religiosos, pero él cuando en sus cuadernos, él dibujaba demonios, le gustaba dibujar demonios, le gustaba Claro, dibujar no. Sí, demonios, sí, cosas, sí. cosas grotescas, cosas feas, y eso, y en el libro de Calazo están metidos los dibujos, pues, tú puedes ver que es verdad, pues. Entonces ahí tiene razón en ese sentido Reger, John Berja. Es que es muy linda esa, como no sé si decirle teoría, pero es linda esa posición de decir, puta, a través de la historia, ¿quiénes son los que pagan? Los guanes, estos los mecenas, o los como el mercader Los vienés, mecenas, el ¿cachai? veneciano, o la iglesia, pues, weón. Entonces los buenos para vivir tienen que pintar puras guas que no quieren pintar. ¿Cachai? Yo estarían pintando otras cosas quizás y serían las maravillosas obras, y no todo, y quizás por eso los más mejores tienen cierta más libertades para pintar cosas y les salen cosas mucho más sublimes, no sé cómo decirlo. O sea, Pero claro, él dice que la mediocridad en el arte se debe mucho a la religión. yo pienso un poco Entretenido, güey. en ese díptico entre Frida Kahlo y Diego Rivera. Diego Rivera era el pintor que ganaba las lucas, que hacía los murales del mundo indígena, esos murales Ah, exuberantes. era el La- Banksy. claro, y la Frida Kahlo, que era la esposa, hacía unos cuadritos chiquititos, pero con todas las atrocidades que a ella se le pasaban por la mente. Ah, Y eran cuadros muy bien hechos, pero eran como que tendían a lo grotesco, ¿sí? A lo crudo. Y no sé si ella se vendía tanto, yo creo que no, como Diego Rivera, después se hizo más famosa incluso, pero en su época mm, pasó eso, ¿sí? El que pagaba las cosas, el que ponía la luca en la casa era Rivera, después que era el que pintaba para el pueblo, para el Estado, así, para la fama. Y ella mm. siempre estaba un poco atrás, entonces ahí se ve un poco ese juego. Y a ver qué más tengo. Esto de la Bordone, este es Verges que es para el final. Ya, volvemos al Conchista. Y lo otro que yo me acordé un poco con Berhard, me acordé de Hulebeck, del Welbeck, ¿ya? De que a veces Hulebeck trata de ser un poco igual de ácido que Berhard, ¿ya? Pero es algo que él lo contiene. No, no, es como Berjan a ratos nomás, así como ya mis 15 minutos Berjan. Y ahí hace cagar Mm, al one de turno, así, destruye todo lo que hay que destruir, y mm. después vuelve a los personajes, a la vida cotidiana, al humor, cuando se llaman, los saca de ahí, porque él siente que sería más pesado. Pero, Y en cierto modo, Berhard fue un autor popular, pero Hulebeck era un autor muy popular, un superestrella. Entonces, ahí hay algo interesante, que en el ¿qué pasa? fondo... ¿sí? Dale, perdón, perdón, perdón. Dale. No, o sea, yo lo único que digo que este elemento es un elemento igual tentador, pero por Mm. ejemplo, si uno se larga a escribir como Berhard, es como que esa oscuridad ni la gente te la compra y como que a uno mismo lo abruma. Entonces, Berhard igual tiene como un cierto encanto para manejar esta oscuridad que es muy difícil de tener, Es que ¿ya? yo creo que lo hace, como dijo el Joel al principio, a través del humor. O sea, la maneja a través del humor. Pero Así hace que sea mucho más pasable y a la vez también porque lo raciona bien cuando se pone muy denso, muy denso, Sí, hay que reírse. muy oscuro, o cuando hace cagar demasiado a alguien, después como que vuelve a contarte parte de la vida cotidiana va como haciéndote los juegos, vuelve a las pequeñeces, a la vida cotidiana, a los cuchicheos, a las copuchas de los personajes, de por qué están aquí, por qué hicieron esto, ¿cachai? Y después de repente vuelve y agarra vuelo y le toca al otro y empieza con sus opiniones contundentes, que los profesores son penca, que Heidegger es penca, que Durero es penca, empieza y le da duro a cada uno, y después vuelve de nuevo el autor a darte, el narrador,
alienarte, contarte un poco de la cotidianidad de los personajes, de lo que les pasa día a día. ¿Cachai? Entonces así te va, o si no, sería imposible realmente, o sea, no sé si es imposible, pero sería una pega muy ardua. Pero ponte lo de Heidegger es interesante porque eso igual lo conversamos nosotros, de que yo igual he pensado, ay, que es latero Heidegger, así como, Ah, puta pero es algo que uno lo piensa, no lo dice, porque dice, pues no, pues si es tan famoso Heidegger, por algo será, pues es algo que se me está escapando. Y acá no, acá barren con no, Heidegger, barren no, con él y dicen, es un gusto de personas mediocres, los mediocres lo ensalzan y lo ensalzan sin entenderlo y ni él mismo se entiende a sí mismo y era un empieza charlatán, decía. los Heidegger era un charlatán charlatán, y, es y un ya, ya, charlatán. ya le que usaba un gorro, sus pijamas, las pintas Lo raras único de que, eso es lo que dice. Sí, Lo único bueno. que Heidegger, la única cuestión que es el gorro de la selva negra. El chal en la selva negra, los Un calcetines tipo en de la la, selva negra, un tipo de la selva esposándole negra, sí. con la esposa en la selva negra, la esposa le dominaba toda la vida, ¿cachai? Le dominaba toda la vida porque le tejía todo, lo tenía dominado completamente, vestido completamente. Y no, ¿viste? hace que por todos los lados. O sea, y es un viejo bonachón nomás que está sentado posando en una foto en selva negra. Ese es Heidegger. Oye, y claro, en el libro el loco dice eso. Ahora, lo más chistoso de todo es que es verdad que uno lo empieza a creer. ¿Eh? Ya no tengo ni una gana de leer a Heidegger. Ni una. Sí, como que uno realiza una especie de expiación con esto, así como que ya queda libre. Pero Sí. Sí, por Sí, eso. menos mal que no toca mucho, bueno, también habla mal de los músicos, de algunos pintores, pero mucho de pintores no habla, menos mal, que ahí me pondría, me ¿Qué pondría opinas tú mal, de lo que pero dice de me Durero? puedo, me puedo ¿Durero ahorrar te la gusta lectura de de él? Heidegger. sí, a ¿Ah? Durero le llegan sus patas. Sí. Sí, ¿y qué opináis de eso de Durero? ¿Qué dice? Que lo hace cagar, que es un mal pintor. Durero, pues. Sí, bueno, lo que pasa, no, tampoco es el mejor pintor de los que yo conozco. Los grabados a mí me gustan, pero tienen un estilo que es bien pesado y también es criticado por otra gente. Ah, ya, Goldstein, por entonces. ejemplo, lo criticaba porque era demasiado naturalístico. O sea, por ejemplo, cuando tú tienes que dibujar un árbol, no es necesario que tú dibujes hoja por hoja, que es lo que hacía Durero, ¿sí? Ya. En los grabados, sino que él optaba por una técnica más pictórica, o sea, para Goldfinger estaba el estilo naturalístico y el pictórico, y el naturalístico, el mayor ejemplo era Durero, y él consideraba que agotaba la vista. El hecho de estar, digamos, de estar ahí hoja por hoja, digamos, reproduciendo, por ejemplo, un árbol, Muy él pajero. consideraba que era innecesario. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en realidad los colores y las texturas se tienen que mezclar en el ojo y no en la hoja, según ese crítico. Interesante. Entonces, sí, Es yo un- no es la primera vez que escucho críticas de Durero, pero, pero bueno, Adán, es que oye, también pero también es maravilloso, es un retratista muy bueno, digamos, y es un autorretratista muy bueno. Ahí en lo mismo, en Frankfurt, y ahí también hay un buen retrato, bueno, en Madrid también hay un buen autorretrato de él, y trabaja bien o sea, tú ves una persona ahí, no ves un montón de pintura cuando ves los no, autorretratos no, unas manchas, no veía una sí, mancha. de Albrecht Dürer. Oye, No, y no, es una, O a sea, todo esto, es una mancha. uno de los que se salva dentro de toda la cagada que deja este bueno dentro del libro es Wagner. No sé si te acordáis de que Ah, sí, a él Wagner, esa sí le Wagner es un gusta. genio, es un genio. Eso también es polémico. Sí, por eso me acordé de esa wea, es polémico. Sí, Sí, po. es no, interesante. Todas las implicancias que hay detrás de ese nombre, weón. la- Pero yo creo que hay más habladuría, también pobrecito Wagner. Lo utilizaron igual que a Nietzsche. Ujú, este, Utilizaron su nombre en vano. así es. ya, bueno, y tiremos esta del Berger, que yo creo que es como la otra antítesis que se puede, o sea, no es que yo quiera luchar contra Berger, pero un poco como entendiendo ese ataque de Canetti que hacía él, lo que tú Mm. leíste yo, pues la compasión no tiene cabida en el orden natural de nuestro mundo, que opera sobre la base de la necesidad. La compasión se opone a este orden y por lo tanto es mejor pensar que es de alguna manera sobrenatural. Yo creo que ahí hay algo así como que, no es que esté mal en Berger, pero es como algo que está muy marcado, que es el tema de cuánto se llama, porque todo lo que es Reger ocurre porque se le murió la esposa. Así, Sí, él también lo muerte, dice, ¿eh? la muerte, claro, El Reggae mismo lo dice, Reggae mismo lo dice. Sí. claro, entonces es un poco así
que ese tipo de amor que es tan excluyente genera después una especie como de caos en todos los restos del mundo, porque de Reyer dice, no, primero yo nunca pensé que mi esposa se iba a morir primero que yo. Y después dice, ya, y si se muere primero que yo me voy a morir como al día siguiente. Y no, siguió vivo. Y lo Entonces, vio años y años. Y entonces siguió yendo al cementerio. En los días en que no va al museo, va al cementerio Interesante. también. y todo lo, Interesante. claro, Sí. entonces todo lo que hace Reyer es un poco como un método para seguir viviendo sin la esposa, pero no es como realmente una forma de volver a vivir. Eso es básicamente un manual de sobrevivencia lo que él hace. Como Lo para, que me hace preguntar que porque quizás todo está despotricando contra el mundo porque no está con la esposa y no está muerto él. Yo creo que la única explicación que hay para el odio que le tiene a su propia ciudad, de la cual no se va nunca, es precisamente que se murió, su esposa se murió ahí, cerca del está la Kunz tumba, y las escaleras del Kunz. está la tumba de la Entonces está esposa. vinculado por la muerte con su esposa, pero también, digamos, repugna a su ciudad porque, digamos, él dice por la falta de mantención, porque nadie se preocupó de cuidar, digamos, ahí, ¿te acuerdas? Que tuvo Sí, ese accidente. sí. Y sí, esa es la única explicación que tengo yo para Pero esa actitud tan linda, extraña es súper linda la que es explicación. odiar un lugar y no moverse de ahí. Porque en Es que no realidad, puede porque no se va a mover de ahí porque ahí se murió su esposa. Y tiene que ir a verla al cementerio. Si lo que él lamenta es que él se murió después de su esposa. ¿Cachai? Y lo que él lamenta es que se le murió la esposa, que dentro de todas sus desgracias quizás de la vida, la única que él no esperaba era seguir con su esposa para siempre, que está completamente domesticado. Y se le va. Y se le va ahí en ese museo y el loco elige ese museo. Y este museo me la mató. Entonces yo destruyo este museo y Me la destruyo todo el mató. arte. Claro, Es me como la mató. un acto de venganza. Claro, es como un acto de venganza. Oye, qué entretenido. Una buena ¿Sí? lectura, quizás, interesante. Sí, no, sí. es interesante, porque yo lo que igual pensé, así como siempre me sacaba como otros libros, que otro escritor pero que es inglés, que es el C.S. Lewis, también se le murió la esposa, y hay un momento que él como que deja de escribir la narrativa que hacía, que es un poco como narrativa para niños y todo, y se enfoca solo en el hecho que su esposa ha muerto. Entonces escribe como 2, 3, 4 libros intentando cotejar o sea, armonizar su cristianismo, su visión pasada, con el hecho así como traumático sí, Sí. separa de sin de toda su vida, que es la muerte como de la persona más importante. Y yo me atrevería a decir que toda la vida posterior de C.S. Lewis es un poco la justificación de por qué vivo si mi esposa está muerta. ¿Ya? Él le busca de una manera más cristiana esto, pero en el fondo el ejercicio es análogo al que está haciendo Reyer. ¿Sí? Son formas de justificar la vía del dolor, ¿ya? Porque, por ejemplo, incluso el comienzo nuestro antiguo ya nos canta todo, no, nos canta de qué estamos hablando, que es una cita de Kierkegaard, que es un autor que igual a mí me gusta mucho, ojalá alguna vez lo podamos tener, que dice, la pena corresponde a la culpa, ser privado de todo deseo de vivir, llevado al más alto grado de hastío vital. Entonces es interesante esto que dice acá, porque cuando se llama, la pena corresponde a la culpa, o sea, no, eh, ¿a qué se refiere? Exactamente, de que no, nosotros cuando perdemos algo, ahí es cuando surge la pena. Pero ¿cuánto se llama? Esto lo une a otro concepto que está un poco más allá que el de la culpa. El Entonces, no, sentimiento de culpa. que por ejemplo, no sé si leyeron Palmeras Salvajes, No, ¿ya? no lo he leído, weón. En Palmeras Salvajes de Faulkner, al final el tipo que tiene la historia de amor con Carlota, el falso médico, termina preso y cuánto se llama, y claro, está como condenado y tiene la posibilidad, si dice, no, podría suicidarme. Entonces dice, no, pero no, prefiero, o sea, cumplir la pena, dice. Entre el dolor y la pena, escojo Qué buena. ¿está Sí. ahí? Corresponde a la culpa. Sí, está bien, sí, Claro, cumple. sí, Claro. entre el dolor y Estás la nada, cumpliendo tu pena. entre Porque el dolor sentir y la, culpa cumples tu pena. Sí, está bien. claro, Sí. no, entre la nada y la pena, escojo la pena. Entonces, no, es terrible porque en el fondo Hay que pagar. apunta a que nos Ah, ah. sentimos culpables por alguna vez haber sido felices. Sí, eso me perturba un poco. Ahora, si me permiten un segundo, aquí en el living de mi casa Ah, hay un tengo un tintoreto. pequeño lugar en el Ah, cual tengo a ver, alguna fotografía
Y la pertinencia de mostrar esta foto es que esta sala es la sala de Andani. La sala Bordones. Sí, la sala Mira, de Bordones. ¿qué tal? Tengo acá y Maravilloso. está Cecilia, mi señora, sentada. Eh, Maravilloso. la tengo, o sea, me di cuenta, digamos, cuando estaba O leyendo el sea, libro, tú estás llorando cuando leíste este libro. porque Yo esa estuve es la sala de aquí. la sala de la escuela veneciana, y solamente, y yo sé que, bueno, bueno, acá somos amigos, así que ustedes saben que aquí bueno, aquí la verdad es que mucho de literatura que no he aportado mucho, pero sí creo que quería hacer un punto respecto del arte veneciano, Dale. porque yo creo que tampoco es indiferente este tipo, es un tipo bastante culto, digamos, nuestro autor. Y hay algo de falsedad en el arte veneciano que es una cosa que se le ha criticado, que la ciudad misma de Venecia es falsa desde sus bases, no es una ciudad que debería estar ahí. Y hay un autor que se llama George Simmel que escribió sobre Venecia y dijo que no le Nuestro querido. gustaba. Simmel decía que entre Roma, Florencia y Venecia, su favorita siempre va a ser Florencia, pero que Venecia, a pesar de que considera que es efectivamente una ciudad hermosa, es una ciudad falsa, que es un escenario teatral. Y que esa falsedad se expresa, por ejemplo, en el hecho de que todas las casas tienen una bonita fachada hacia el canal, para que sean vistas digamos, desde lejos por la gente que transcurre por el agua, que transita por el agua, pero hacia atrás, que es donde realmente ocurre la vida, que es hacia los callejones que están detrás, son unas casuchas horribles, espantosas, en unos callejones, digamos, de mala muerte. Entonces, él lo que no le gusta de Venecia, y también yo creo que ese es un poco lo que hay en el arte veneciano, en la pintura veneciana, es una cierta falsedad, una cierta falsificación de base de la ciudad. Debe ser tal vez por eso también que Venecia es la ciudad del comercio. Es la ciudad que existe, digamos, toda su existencia al mercadeo, al comercio, digamos, de ideas, y de arte, de oro, a los préstamos, ¿cachai? A las conexiones marítimas. Entonces, hay una ligera conexión, yo creo que él la tenía presente en el hecho de que estemos hablando precisamente de Tintoretto, que es un pintor veneciano, que expresa un poco toda esa falsedad de su propia ciudad. Quería decir eso porque Y no. no creo que esté muy O lejos. sea, es una conexión de lo que estás viendo tú con el tema central del libro. Sí, es verdad. Sí, de que hay una cierta falsedad, porque entre todas las pinturas que podría haber, en todas las, digamos, las pinturas que podría haber criticado o tenido de base, precisamente es como una pintura que es de una cierta luminosidad. Bueno, la escuela veneciana tiene más que nada, más que trazo, más que estructura de pintura, más que nada son efectos luminosos. Y eso mismo también se le puede criticar, se le critica también por algunos críticos, el hecho de que, digamos, de que hay mucha falsedad, digamos. eh, no solamente en la propia ciudad de Venecia, sino también en su arte. Y tal vez el personaje, digamos, se plantea criticar la realidad, también tiene que ver con una crítica de esa falsedad, Claro. a la O sea, falsedad de la existencia. hay de los grandes temas que creo que ya estamos más o menos de acuerdo. Sobre todo, a mí estamos entrando en una parte interesante también con la parte de la culpa y la pena. Pero los grandes temas, primero, claro, es la imperfección de todo, la mediocridad, por otro lado, la falsedad que va de la mano, quizás con la mediocridad, porque habla mucho de charlatanes, ¿cachai? Habla mucho de la falsedad, habla mucho de que todos estos grandes pintores muchos de ellos o grandes artistas muchos de ellos charlatanes en el fondo. Son falsarios, son gente hipócrita, un montón de cosas, ¿ya? Y habla también de la otra parte, que es el drama de fondo, porque el protagonista empieza a encontrar que todo es así. Y es porque tiene el dolor, tiene un dolor profundo, tiene una pérdida y tiene una pérdida en una ciudad que, como tú dijiste, es una ciudad hermosa, es una ciudad llena de arte. Esta cuestión tan linda me quitó a esta mujer, no, esto debe ser el peor lugar, el infierno. Pierde todo sentido, Claro, pierde este todo para mí es el sentido. infierno, no es la ciudad linda, ni llena de arte, ni de talento, como es. No, esta weá es. Y yo me voy a dedicar a vengarme de toda esta ciudad, encontrándole una pifia a toda esta cuestión. ¿Cachai? Sí, Porque las cosas no son siempre tan hay- lindas. ¿Cuánto se llama? Es importante eso que nombraste a Simmel, a George Simmel.
porque ¿cuánto se llama? Es un autor súper interesante, pero él es más ensayista. Él habla Sí. mucho como de las ciudades, de por qué uno viaja. Yo tengo un libro que se llama Sobre la aventura, y he leído un par de ensayos de las catedrales, me parece, pero hace tiempo, ya lo tengo medio olvidado, pero es un tipo inteligentísimo, así, una especie de Benjamin. Y lo otro que quería decir era el tema de que cuánto se llama, en El hombre sin atributos sale ese tema, pero también invertido. Dice, la única vía verdad, importante es la vía auténtica. Entonces, ¿cuánto se llama? Pero lo que dice después a continuación, ahora lo que nos falta saber es qué diablo es la vía auténtica. ¿Sabes? Porque 42. claro, porque no sabemos, po, y estamos siempre encontrándonos con falsificaciones, con representaciones. En el libro igual dice que en el fondo todo lo que hacemos es una copia de algo que vimos en otra parte, así como la limitación de la imitación. Entonces, claro, y por ejemplo, toda la ley de Venecia, y Venecia no, es una ciudad decorada, que un poco así, yo me acuerdo lo que uno, si vais a Disneylandia, es toda una maqueta, si vais, por ejemplo, yo cuando vivía en San Pedro de Atacama, era como un pueblo hecho para los turistas, o sea, el pueblo altiplánico, y un poco como era Cusco, que Cusco es como la ciudad altiplánica, o sea, es algo que está preparado para que alguien vaya y saque fotos, creyendo Una que Sí, puesta en escena. creyendo es que una está puesta en ante un escena, original. pues. Y no hay, la Mm. original están todos muertos hace 500 años, pero bueno, Es sí, raro, es raro encontrar el original así. pero me hiciste acordar una cuestión que es Philip K. Dick, el hombre en el castillo, cuando el loco está con el anticuario y le dice, hey, tengo esta pistola de la guerra de secesión 1860, la huevada, te la vendo. Y el otro dice, ya, yo te la compro, pero loco, ¿cómo sé que esa pistola no es una réplica, que es verdadera? Es un tema eterno en el arte, también hay un documental sobre eso. Eh, y el otro dice, puta, no te preocupes, pues, weón, a ver, ven para acá. Y, va, y saca un papel, sello de garantía de autenticidad. Mira, Listo. aquí está, es Ahora auténtica, es weón, llévatela verdadera. para tu casa. Yo te lo estoy diciendo. Sí, porque no, Entonces, sabes que yo igual pensé en el hombre del castillo en cierto momento, porque el hombre del castillo están siempre jugando con esto de las réplicas, ¿cuánto se llama? Las joyas del mundo antiguo que se haya perdido. Y ¿cuánto se llama cómo se llamaba el protagonista? ¿El Chindal? No, ese era el anticuario, el señor Childan. No, ese es no me acuerdo los No, nombres de los locos. Tagomi. Childan, Ah, no, Robert Frink, el judío, Robert Frink empieza a ya. hacer sus propias obras de arte, empieza a hacer obras originales, Mm, ¿te mm, acordáis? Y de repente le dicen, pero esta weá es réplica de qué? Así, no, esto ah, no sí. es réplica de nada, le dicen. Original. Es algo que a mí se me ocurrió, y son bonitas. Y la weá empieza, y esta weá tiene valor, si no es réplica de otra cosa, no es limita. Sí, Y sí, les sí. cuesta, así como, es Sí. bonito, y ya, y si ya te doy así, no sé, una décima parte de lo que costaban las réplicas, pero igual tenía un valor, pero ese valor era muy inferior, porque no servía para recordar ninguna otra cosa antes. Entonces, eso es súper interesante respecto al valor de lo nuevo, porque siempre estamos copiando, imitando, porque lo nuevo no sabemos qué valor tiene, exactamente. Por ejemplo, ahora en Santiago empieza la exposición de Banksy, que es como el artista grafitero, ¿Qué onda? ¿Van a traer edificios completos? o sea, traen puertas, Entonces, muralla, güey. pedazos de Va a traer muralla, muros, pedazos de claro. muralla. Entonces, Ah, no, es bacán, güey. claro, pero ¿cuánto se llama? Pero Banksy empieza como un artista original y después ya lo empiezan a copiar. Y en la medida que lo copian y se expande, ahí ¿cuánto se llama? Ahí consigue su valor. Antes eran cosas, Ahí recién gana algo. claro, cuando era solo original, a veces lo borraban, así no lo Ahora, valoraban. ¿No? vale la pena cuestionarse si Banksy busca ganar algo o no. Parece que sí, Ahora es dicen, ¿no? mainstream. Ahora es mainstream y entra en Entonces, el mercado y esta ya cuesta tiene 15 valor. lucas, bueno, así que no. ¿Y esa plata va para Banksy? Seguramente, pues, bueno, parte de Ah, esa plata irá para él. Quiere tener un entonces representante. sí, Sí, pues pues, la hizo entonces, la hizo. entonces La no hizo. tiene varios maestros antiguos que había que conversar. No sé si quieren ahí agarrarlo por algún otro lado. No sé. Eh, me acordé también de una parte que tú tomaste hace un rato de Kulebeck. Kulebeck, claro que él es bien ácido muchas veces en su narrativa, pero especialmente ácido en su ensayo. Yo creo, pero la gran diferencia que tiene con Bergman que Kulebeck no es que no se atreva a llegar hasta el final.
hasta la conclusión final de las ideas del cinismo, del nihilismo. No es eso. Es porque profundamente Houellebecq sí cree que hay que tener una solución, que hay que tener una salida. Yo creo que eso viene desde que él es medio poeta. Él empieza siendo poeta, creo. Él siempre, Houellebecq siempre cree que hay que buscar una salida, que hay, no sé si no es esperanza la palabra, pero tiene que haber alguna solución. Y que hay algo de bueno en la humanidad. ¿Cachai? Hay algo de bueno en la humanidad. Que una de las pegas del ser humano es ser bueno. Así como Goldman también dice lo mismo. ¿Cachai? Son personas profundamente sufridas, que han tenido un montón de dramas y que tienen una empatía increíble con el mundo. Y para todas razones no deberían tener ningún motivo para tener esperanza en el mundo, ¿cachai? Porque son buenos muy sensibles que cachan lo que está mal, pero aún así buscan y entienden que la única solución es tratar de ser bueno. Y eso, Bergkamp, no es que no creo que se haya rendido tampoco, pero él quería llegar ese juego hasta el final, porque el loco no tiene cara de malo, quizás es psicópata, pero no tiene cara de malo, ¿cachai? Él quería llegar a No, ese o juego sea, final. yo creo que Bergkamp piensa nomás. O sea, Uh no. -huh. ¿Y cuánto se llama? Como tú dijiste, quizás es como una vía de escape, ya. Yo sigo viviendo porque a mí me gusta la vida, ¿verdad? Esa cita que dijiste al principio. No, El loco le gusta la vida. totalmente lo reivindica, Sí, porque, o sí, sea, uno a primera vista podría decir este tipo un pesimista, es un nihilista, sí, alguien que no quiere vivir. Pero no, y de hecho, como que cuando empiezan a hablar de Stifter, incluso dicen, Stifter incluso se mató, pero eso no lo va a reivindicar, así no reivindica ante mis verdad, ojos. verdad, Se suicidó, verdad, pero pues. eso no es Pero suficiente sigue para siendo mí. penca, sigue siendo Sigue penca. siendo penca, sí. Sí, no, sí. ¿No? Pero Y claro, cuántas. él lleva el juego al final, Berger llega al juego al final. Lo lleva Claro, así, porque son cosas que igual uno puede pensar respecto a ciertos autores locales que uno conoce y que uno no puede decir porque quedaría como resentido. Este weón es una mierda y cuánto se llama y es tan famoso y bla, bla. Pero cuánto se llama, pero Berhard tiene la potestad para decir estas cosas. Yo creo que eso es lo que uno igual le agradece. Así. Ahora yo lo que me quedé igual con lo que dijiste Houellebecq cuando en varios libros de él también está la pérdida de una mujer, po. Me acuerdo en Plataforma cuando le matan a la Valerie, los terroristas islámicos, y el weón sí, oye, fuerte, esa escena es muy linda. O se sea, va a es Pattaya terrible. Beach, que es una playa Sí, que está con Tailandia, cerca de la frontera de Tailandia, sí, sí. donde puros alemanes decadentes, ¿cachai? Así viejos, ¿Esa en plataforma? en No, Plataforma. En sí. El plataforma. final de Plataforma. Y ahí cuando Es que se no sé, llama. que casi al final, pero es que esa escena para mí es muy significativa porque me acuerdo mucho, sobre todo la que me hizo sentir, no sé si te lo he contado, pero es que está el loco así en la playa, tirado, echado, y de repente, de la nada, hay un cambio muy brusco y la playa está llena de musulmanes y matando a todo el mundo. Y tú no te das cuenta, así como es súper cinematográfica porque tú no te alcanzas y estáis leyendo, weón. Y el loco te la cambia así de una para otra, así de un punto seguido para el otro y ya quedó la cagada. Así, pero muy, muy bien lograda. Bueno, ya, disculpa, ahí pasa eso lo que dice. Claro, no, pero el Que tema ahí lo que corría era el hecho de que cómo se vive después de que muere ella. Porque él antes de conocerla era un tipo así, él como decía, un burócrata amargado, y después de Valerie no puede volver a su rol original, ya no es un burócrata, sino como alguien que ha perdido a la persona más. Y sí, ahí se va como esa especie como de cementerio sentimental que es Pattaya Beach, donde hay como puros prostíbulos y alemanes decadentes, así que están todo el día tomando cerveza y cantando canciones. Y es súper significativo el hecho de que canten. Entonces, así, ahí estaba leyendo así como unos estudios que en el fondo cuando no podemos solucionar nuestra vida, podemos de alguna manera homenajearla a través de los cantos. Y, ¿cuánto se llama? Y eso es como lo más significativo que hace, porque claro, porque los alemanes toman, se acuestan con las cabras chicas y todo, pero están siempre cantando esas canciones tristes que son un poco como el homenaje a su vida rota y a su muerte próxima. Porque ya no. Entonces, ¿cuánto se llama? Eso es como el derroteo final al que se llega. Entonces, como la última expresión de algo que ya no se va a poder solucionar. Entonces, ¿te Ahora, acordás de ese libro del Danilo, esta es la solución al final? esta es la solución al final. Grande Claro. Danilo Pedamonte, grande. Saludos. Grande. Es un artista bueno, que yo es un artista que quería se atreve, que se solamente atreve. agregar algo. A mí me parece que Bergman no, digamos, es de alguna forma vitalista, porque me parece que él critica los frutos de la cultura, pero no la vida en sí.
Yo creo que él cree en la vida Sí. y ve todas estas puestas en escena como una crítica, digamos, a una vida más simple. Me parece que él, de alguna forma, aspira a una vida más simple, que le parece toda esta cultura elevada, superior de la ciudad de Viena como una falsedad también. Mm. Y eso se explica en el fondo también por su propia biografía, porque él estuvo muy enfermo cuando chico. Entiendo que él, de hecho, si pones la fotografía de dónde está la última imagen que pusiste de él, ¿Ya? que él, digamos, tuvo alguna oportunidad de- no, no la otra, ahí, no la anterior. Ah, ya. Mira, debido a una intratable enfermedad pulmonar, Berger estuvo recluido entre el 49 y el 51 en el sanatorio Grafendorf. Quería vivir y todo lo demás no significaba nada. Vivir y vivir mi vida, como quisiera tanto tiempo como quisiera. No sé qué dice ahí, pero entre tantos caminos posibles Entre dos caminos posibles. me había decidido esa noche, en el instante decisivo, por el camino de la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, no, él, claro, puede criticar muchas cosas, pero es de la vida falsa, como hemos hablado, de la vida impostada, de la vida Mm. falsificada. Por eso critica el arte como vida falsificada, así como haciendo una crítica desde la visión de Platón, que es la misma visión que tenía Platón respecto a la crítica que le hacía al arte, que falsificaba la vida, que falsificaba el ideal, en el fondo. Y así que yo diría que no hay que tomarlo, digamos, como una crítica a la vida en sí, sino que más bien a las expresiones europeas, occidentales o decadentes que él ve, digamos, en Viena. Sí, sí. Por eso, claro, está toda esa cuestión de imperfección, la falsedad, la hipocresía. Claro, esas son casi todas las cosas son, bueno, excepto la parte de imperfección, que es justo decir que las cosas no son perfectas, está bien. Pero por otro lado, la parte de la hipocresía, la mediocridad, la falsedad, es una crítica claramente social y sobre todo a un determinado círculo en el que se movía. Y también él lo manifestaba después en la realidad, como en esa carta que le manda a la academia que lo premia. O sea, vaya, se la cree, ustedes no tienen ¿a qué? Porque, o sea, que ustedes, tropa de hueones sin talento, me premien, no me enaltece, me insulta. O sea, por eso yo rechazo este hueón, porque ustedes son buenos tan penca que me estén premiando a mí. Y, o sea, ¿qué queda de si yo acepto este premio? Quiere decir que soy igual de penca. ¿Cachai? Esa carta es un Entonces, homenaje a la vida, o sea, a la sinceridad, a las cosas como son y no como le sí, convendrían a él incluso que fueran. Me parece que hay que interpretarlo así, digamos. sí, Digamos las cosas como son, no falsifiquemos, ¿cachai? No seamos falsos. Ya. Sí, por ahí llega. Por ahí quedemos, pues, yo creo. Sí, quedemos ahí. Ya, está bien, ahí está. grande Grande, Tío Berger. grande Bueno, Berhard, un descubrimiento, te ¿viste? Yo, queremos, yo quería te leerlo, pero quería queremos. leerlo con ustedes, pues, así que, Ay, entonces, qué lindo. ¿viste? Sí, qué Gran ternura, detalle, qué gran ternura. detalle. No, Sí, es sí, que yo está, sabía que gracias. yo le iba a aportar los detalles, sí, la Sí, sí. nota historiográfica, sí. No, pues está bien, sí, siempre hay que Vivencial. aportar. Espérate, espérate lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene la próxima semana? Vamos, yo elegí un libro que como para poner, es como más ciencia ficción clásica, Edad de Oro, Frederick Brown y su universo de locos. Maravilloso. Es un libro Hoy día corto, empezamos. Edad de Oro, 250 páginas de tener, no más que eso. Empezamos hoy día. Eh, ¿Ah? Lo Empezamos hoy día. empezamos, lo empezaremos hoy día. Me parece, Maravilloso. es muy entretenido. Les voy a pedir que hagan sus tareas con respecto a él para que tengamos bien informados sobre universos paralelos, ¿ya? Y sus consecuencias. Es una primera, quizás es creo que es la primera novela de universos múltiples. Es la primera. La que inicia todo lo que conocemos el día de hoy con universo múltiple. Esa es, Ah, universo loco. ¿Ya? ya, bueno. Ya, pues. Entonces Sí, estaremos muchachos. hasta la próxima semana. Y después que viene, pero espérate, ¿qué viene después? Después viene Fundación, La pues. segunda fundación. No, Ay, ¿verdad? Tengo sí, que la segunda terminarla. fundación. Sí. La segunda fundación. Y después que viene, o sea, Después el proceso, pues. el proceso, ya, dale, me Sí, parece. Démosle. un el- clásico de clásicos. Sí, no, Me aprovechemos parece. antes que los rusos tiren el misil definitivo.
¿Cuándo va a pasar eso? El SAMAT, hoy día probaron el SAMAT, un misil que ¿Ya? va... Cuenta, El porque me que interesa. no se llama Satán 2, una cosa así, un No, misil que estaban probando. uno de sus nombres es Satan 2, pero el SAMAT... Mira, porque el otro día yo estaba viendo así, estaba viendo atrás, veía como una cuestión roja, veía una cuestión roja y decía, por fin los cielos están rojos, están ardiendo. Y no, pues era que tengo una luz y que está reflejando en una muralla blanca y se reflejaba el rojo, entonces yo lo confundí, como era de noche, confundí como el cielo. ¿Cachai? Y hice como un No, juego todavía no raro y arde dije, todo. todavía no arde todo, dije yo, todavía No, no. el SAMAT, ¿cuánto se llama? Viaja a 7 kilómetros por segundo y recorre 18.000 kilómetros. Puede llegar rápidamente Maravilloso, a O sea, Guacho. puede llegar acá, puede llegar acá. Puede llegar puede acá. llegar a Pero cualquier no, no va a venir parte. acá, va a ir a otro No, no, es lado. que si le importáramos lo más mínimo llegaría acá, pero no, No, estamos fuera del alcance. estamos, Si Estamos, quisiera, estamos fuera del llegaría, alcance. pero así que sí, Claro, no estamos creo. fuera del alcance. así que hay que apurar los libros buenos, así que vamos, yo digo el proceso y de ahí vemos que seguimos. Así no, sí, Así no, es. el buen Kafka. Ya. Ya, Nos vemos. Hasta la próxima dale. semana, amigos de Nos vemos hasta la próxima. Cocktail. Chau. Chao. Chao.